Antes que nada quería aclarar de que todas las ideas que se van a vertir tanto hoy como mañana son absolutamente personales, no están relacionadas con la oficina en la que trabajo, o sea, con el Ministerio de Educación, ¿no? Sino más lo hago a nombre personal. Muy bien, como nos había anticipado Oscar, hoy trabajaremos la parte de estrategias para desarrollar las habilidades de lectura, pero hay un pequeño ruido, no sé si podemos controlar eso, por favor. Vamos a terminar bailando con la música en todo caso, ¿no? Gracias. Sí, había música por ahí. Bien, entonces le decía, hoy vamos a trabajar las habilidades lectoras en el aspecto de la elaboración de inferencias, algunas en realidad, y mañana trabajaremos lo de lectura crítica. Bien, vamos a empezar. También les indico de que en cualquier momento podría pedir la participación de alguno de ustedes o voluntariamente, de manera que esto sea un poquito más interactivo, pero no sé si el hospedador está permitiendo la participación de los colegas. Bien, bueno, vamos a dar inicio así ganando un poco de tiempo. Un primer punto de partida en cualquier aspecto de nuestra práctica es responder a esta pregunta: ¿qué entendemos por leer? ¿No? De hecho, nuestra práctica educativa es un reflejo de lo que pensamos, ¿no? Mucho de lo que pensamos es lo que hacemos. Básicamente eso. Entonces, si nosotros entendemos de un modo qué es leer, es lo que finalmente ponemos en práctica en las aulas con nuestros estudiantes. Entonces, esto de las creencias y las concepciones que tenemos los maestros de la lectura, finalmente es lo que ponemos en práctica en el salón. Cuando pedimos al estudiante, por ejemplo, si tradicionalmente lo que se hacía antes, ¿no? ¿Cómo hemos aprendido a leer nosotros? En nuestra época, por ejemplo, lo que generalmente se hacía, el profesor pedía a un estudiante que salga al frente y lea el texto. Y luego le preguntaba, ¿qué has entendido? No sé, por decir Marita o Juanita, ¿qué has entendido del texto? Y Marita obviamente no ha entendido nada porque estaba más concentrada en decodificar el texto que en comprender el texto. Entonces, y tomaba el asiento y otra vez seguía, y algunas formas más de trabajo de lectura en aula, y que a lo largo de la historia esta concepción ha ido cambiando, ¿no? Veamos, por ejemplo, cómo esta percepción de lectura ha ido cambiando a lo largo del tiempo. Shui hace bastantes años distinguía tres formas de acercarnos a la lectura, ¿no? Un enfoque lingüístico, un enfoque psicológico y un enfoque sociolingüístico. Más tarde, Daniel Cassani establece más bien, sobre esa base, establece tres concepciones de lectura: un enfoque lingüístico, un enfoque psicolingüístico y un enfoque más sociocultural. Entonces, ¿qué nos dice y qué es lo que ponemos en práctica en aula? Ustedes podrían ir reflexionando un poco qué es lo que hacemos en aula, y vamos a ir diciendo cada uno de estos aspectos. Por ejemplo, el enfoque lingüístico, ¿qué nos dice? Que el significado del texto es estable, es único y es igual para todos. ¿Dónde está el significado del texto? Está justamente en el propio texto. Es decir, todos debemos entender del mismo modo, remitiéndonos al texto. Y todos leemos más o menos del mismo modo y decodificamos también del mismo modo.
Entonces había un énfasis desde este enfoque en una lectura oral y el énfasis estaba en la decodificación de las letras, de las palabras, ¿no es cierto? Incluso en algún tiempo se investigaba la velocidad lectora, de cuánto podíamos leer y en cuánto tiempo y cuántas palabras, ¿no? Entonces ese es el enfoque lingüístico que nos ha acompañado más o menos tradicionalmente en la enseñanza de la lectura. Luego viene el enfoque psicolingüístico, que obviamente de la psicología cognitiva recibe aportes, y nos dice, y ahí vienen pues las dos grandes teorías, ¿no? ¿Se recuerdan ustedes de la teoría interactiva y la transaccional, ¿no? ¿Qué nos dice estas grandes teorías? La interactiva, que el sujeto y el texto interactúan con el texto. Entonces el significado se construye entre la mente del lector y el texto. Y la mente del lector o el lector aporta sus conocimientos previos para construir el significado. En este proceso construimos hipótesis, ¿no? Más o menos nos anticipamos al texto. Ahí surgen, por ejemplo, la importancia de las inferencias. Aquí, porque en el enfoque lingüístico no era tan importante las inferencias, sino más bien la comprensión literal del texto, ¿no? Pero en este enfoque, que todavía predomina en nuestra práctica, las inferencias son importantes, damos importancia también a la construcción de significados más interaccionales o transaccionales, es decir, aumentamos un elemento más. No solo es importante el texto, el lector, sino también el contexto. Esto es Rosenblatt y todos los teóricos, o Goodman, ¿no es cierto?, nos aportan sobre el enfoque transaccional de la lectura. Y también recuerdan ustedes seguramente a Isabel Solé y un conjunto de libros que tratan sobre estrategias antes de la lectura, durante la lectura y después de la lectura, que todavía también estamos poniendo en práctica en nuestras aulas. Eso corresponde al enfoque psicolingüístico. Luego viene un pasito más allá y surgen los enfoques socioculturales. En los enfoques socioculturales, ¿no es cierto?, ya no enfatizamos tanto lo que antes pregonábamos, la situación comunicativa, ¿no es cierto?, porque en el enfoque psicolingüístico y desde esta perspectiva, ¿no es cierto?, de la teoría constructivista, sí priorizamos mucho las situaciones comunicativas. En el enfoque sociocultural avanzamos un poquito más allá. ¿Qué nos dice el enfoque sociocultural? No niega lo psicolingüístico, no dice o no niega que los significados se construyen en la mente del lector, sino que esta construcción, ¿no es cierto?, el aporte del enfoque sociocultural es social, ¿no? Y entonces la lectura es una práctica situada, es decir, nosotros leemos en un contexto determinado, en una situación determinada, para dentro de una actividad que realizamos en la vida cotidiana. Por eso es que consideramos desde esta perspectiva la lectura como una práctica social. Entonces el significado se construye no solamente a través de la interacción entre el sujeto y el texto y el contexto, sino que se construye en la interacción social. Y esta construcción es variable, no todos entendemos del mismo sentido, ¿no es cierto? Ni el mismo significado, mucho va a depender del contexto donde estamos leyendo y va a depender del propósito de lectura, para qué estamos leyendo. Entonces, leer se construye y es construido por el contexto. Aquí, por ejemplo, uno de los aportes de Tom Van Dyke, ¿no es cierto?, sobre Discourse and Context, que un libro bastante importante que nos ayuda a entender esto del discurso como práctica social. Y luego vienen las teorías de los nuevos estudios de literacidad, que ustedes deben leerlo, así como también la literacidad crítica, aportes desde el cual consideramos como principio fundamental que los textos no son neutros. Muy bien, esto es como una introducción rápida, porque no es el objeto, digamos, de la charla de hoy, pero sí es importante, por ejemplo, situar el texto, porque estamos hablando y
de la lectura como práctica social. Pero ¿por qué decimos que la lectura es una práctica social? El texto es la unidad mínima con el que interactuamos en la vida, ¿no es cierto? Entonces, el texto como tal no se encuentra aislado del contexto o de otros textos o de nuestra vida. O sea, está vinculado, ¿no es cierto?, a diversas prácticas discursivas. Y obviamente el texto tiene pretextos y posttextos. Es decir, por ejemplo, por decir, un clásico, El Quijote de la Mancha. Antes del Quijote de la Mancha se han escrito otros textos similares, obviamente, las novelas de caballería o caballerescas, ¿no es cierto? Pero también después de esto hay un montón de libros que se han escrito sobre el Quijote o similares a lo del Quijote, posteriores. Entonces hay una especie de polifonía textual que llamaba Bakhtin, y que estos, más bien los textos cobran vida en la vida cotidiana de la gente. A esto llamamos los géneros discursivos. Entonces, el texto forma parte y cobra vida en la interacción social a través de los géneros discursivos, ¿no es cierto? Y estos géneros discursivos, obviamente, ¿no es cierto?, se despliegan, actúan dentro de una situación o un modelo de situación, ¿no? Este modelo de situación, a su vez, ¿no es cierto?, se ubica en un campo más grande que se llama las prácticas sociales. ¿Qué son las prácticas sociales? Son las actividades que nosotros realizamos en la vida cotidiana. Por eso, un texto no leemos por leer, leemos para participar en la vida social, para participar en alguna actividad cotidiana que realizamos. Por ejemplo, yo leo una receta, pero no porque simplemente voy a leer por leer una receta, sino porque tengo que cocinar y poner en práctica utilizando esa receta. Voy a leer un manual porque quiero manejar una máquina y aportar desde ahí, ¿no es cierto?, a la sociedad. Entonces, esa es una percepción, digamos, general de la lectura como práctica social. Nos dice el currículo, desde la concepción de lectura, el currículo actual que tenemos. Obviamente la competencia, como ustedes saben, se titula Lee diversos textos, diversos tipos de textos escritos en su lengua materna, ¿no? Hay dos cuestiones fundamentales que hay que rescatar aquí, ¿no? Uno, que nos habla de una interacción dinámica entre el lector, el texto y los contextos. Si recordamos un poco hace un momento lo que les decía, ¿en cuál de las concepciones de lectura ubicamos este concepto? En la perspectiva psicolingüística, ¿verdad? Ahí está ubicado. Entonces, la predominancia del currículo es más psicolingüístico. Todavía no estamos transitando hacia un enfoque sociocultural, que es nuestra intención, transitar poco a poco, y desde el ministerio ya se está dando también esas luces de transitar poco a poco hacia un enfoque más sociocultural, de lo cognitivo hacia lo sociocultural, ¿no? Pero también nos dice que no solo es decodificar, obviamente negando un poco aquello que decía la concepción lingüística de la lectura, ¿no?, que priorizaba la codificación. Tampoco se reduce a la comprensión de la información explícita, sino que es capaz de interpretar, ¿no es cierto?, de tomar una posición crítica sobre las posturas que nosotros queremos obtener de los textos, o la postura que nosotros queremos tener sobre el texto. Muy bien. Esto es lo que dice el currículo. Y el currículo, además, tenemos estándares de aprendizaje. Estos estándares tienen un antecedente, como ustedes saben. Yo fui el coordinador de los mapas de progreso, que más adelante se han convertido en el currículo, ¿no? Estos son los estándares que describen ciclo a ciclo. Ustedes lo conocen muy bien. Pero, ¿para qué nos sirve el estándar, ¿no? Nos sirve básicamente para saber en qué nivel está el estudiante, ¿no? Nos sirve
para ubicar dónde se ubica el estudiante en relación a su aprendizaje, en este caso en comprensión de lectura o en la competencia lectora, ¿no? Supóngase, nosotros somos profesores del segundo de secundaria, entonces nos ubicamos en el nivel 6. Pero, como en todo salón, tendremos estudiantes, un grupo de estudiantes, y la mayoría más o menos que corresponden a este nivel, sus aprendizajes corresponden a ese nivel. Pero habrá un grupo pequeño de estudiantes cuyos aprendizajes corresponden al siguiente nivel, es decir, al nivel 7, es decir, a tercero, cuarto, quinto de secundaria. Es decir, tienen aprendizajes o comprensión sobresaliente. Pero también en este mismo grupo encontraremos estudiantes que tienen aprendizajes que corresponden a otros niveles, es decir, al nivel 5 o 4. El nivel 5, como ustedes saben, se corresponde con aprendizajes de sexto de primaria, o podemos tener incluso, están en segundo de secundaria, pero cuyos aprendizajes corresponden al nivel 4, es decir, a cuarto grado de primaria, al cuarto ciclo. Entonces, cuando nosotros realizamos la evaluación censal de estudiantes o las evaluaciones PISA, ¿no es cierto? Esto es lo que encontramos, o sea, solamente el 14 de cada 100 estudiantes alcanzan el nivel satisfactorio, es decir, les corresponde que deben estar en el nivel 6. Solo 14 de cada 100. ¿Y qué pasa con el resto? Estamos hablando de 86 estudiantes cuyos aprendizajes corresponden a los niveles inferiores. Y con mucha pena hemos encontrado estudiantes que incluso apenas están decodificando, es decir, sus aprendizajes en lectura correspondería al nivel 3, segundo grado de primaria. Algunos en cuarto grado de primaria, una gran cantidad en quinto, ¿no es cierto?, que responden más bien a los aprendizajes de sexto grado de primaria. Entonces, estas brechas son muy preocupantes para todos los profesores y para las políticas educativas a nivel nacional, para tomar decisiones políticas, pero basadas en evidencias, en conocimiento científico y no en algún interés político, ¿no? Eso es lo que debe interesarnos a todos. Entonces, ¿qué debemos hacer para alcanzar a que todos estos chicos que todavía están en los niveles inferiores y que no corresponden sus aprendizajes al ciclo donde están cursando, tenemos que enseñarles estrategias más específicas de lectura para ayudarlos, y en eso me voy a dedicar ahora, en los siguientes minutos. En lectura, cuando nosotros evaluamos o enseñamos la competencia lectora, encontramos básicamente en el currículo 3 capacidades, ¿no? Que tienen la obtención de información explícita, que tiene que ver con la comprensión literal, digamos, con la clásica comprensión literal. La infiere, interpreta significados, que tienen que ver con la comprensión inferencial, y reflexiona sobre el contenido y la forma del texto con la comprensión crítica. Pero dentro de esas categorías de capacidades encontramos un conjunto de habilidades que estas habilidades puestas en práctica por los estudiantes se convierten en desempeños específicos, y en el currículo lo han denominado como desempeños precisados, ¿no? Entonces, por ejemplo, lo que nos vamos a enfatizar hoy día, o lo que nos vamos a dedicar a enfatizar, es básicamente a las habilidades inferenciales, ¿no? Y obviamente no vamos a hacer todas tampoco, ¿no? Sino solo algunas. Por ejemplo, deducir relaciones de causa-efecto, deducir relaciones de intención-finalidad, corresponde a una inferencia local, ¿no? Es una habilidad que deben desarrollar los chicos, en este caso, por ejemplo, en todos los niveles. Por ejemplo, en segundo de secundaria. Estas habilidades son, digamos, las seleccionadas del conjunto. Pueden haber más de 100 habilidades, ¿eh? De hecho, que hay más de 100 habilidades en las 3 capacidades. Pero lo que hacemos para evaluar, para trabajar en aula, seleccionamos aquellos que sean las más relevantes, las habilidades más relevantes, más representativas, digamos, que
permita construir la comprensión o el constructo, ¿no es cierto?, de comprensión. De manera que se represente eso en la competencia lectora. Entonces, por ejemplo, una de estas habilidades importantes son las relaciones de causa-efecto. O sea, tenemos que enseñar a los estudiantes que desarrollen relaciones de causa-efecto o de intención y finalidad. Las preguntas clásicas de esto, ¿no es cierto? ¿Por qué o para qué? Deduce el significado de palabras y expresiones a partir del contexto. Tiene que ver con, si, por ejemplo, un estudiante se encuentra con una palabra nueva, muchas veces se bloquean por ese término, por ese término o esa palabra especializada que no comprende. Entonces hay que enseñar al estudiante cómo deducir, ¿no es cierto?, el significado de palabras desconocidas a partir del contexto, es decir, de la información que rodea esa palabra o esa expresión. Establecer semejanzas y diferencias, es decir, comparar, y esto es una habilidad bastante clásica que lo hemos realizado durante años en lectura. Elabora conclusiones, también deducir, ¿no es cierto?, por ejemplo, tipo el silogismo, ¿no es cierto?, tenemos presuposiciones o presupuestos y a partir de eso concluimos. Deducir sentimientos, emociones sugeridos por el autor, si hay alguna emoción, algún sentimiento expresado no solamente en textos literarios, sino puede darse en cualquier tipo de texto. Entonces también es otra habilidad que hay que hacer. Deducir valores también, ¿no es cierto? Deducir la postura en autor, en textos argumentativos, o en otro tipo de textos puede ser deducir la idea principal de un párrafo o de un texto en general, deducir el tema central, deducir el propósito, deducir el portador de un texto, etcétera, etcétera. O sea, pueden haber más. Estas últimas habilidades que leí son habilidades o inferencias globales, es decir, tiene que ver con la comprensión global del texto. Y hay otras inferencias más locales que tienen que ver más bien con partículas o segmentos del texto que deben relacionarse entre sí. Muy bien. Entonces, manera de resumen, la competencia lectora es la suma, ¿no es cierto?, de un conjunto de habilidades que vemos aquí, que se organizan en capacidades, pero no pueden actuar de forma aislada. Tienen que estar relacionadas unas con otras, estas habilidades o estos desempeños. De la misma forma, al conformar una categoría superior que llamamos en el currículo capacidades, ¿no es cierto?, deben conformar una sinergia, una conjunción para poner en acción. Y poner en acción, solo la acción nos garantiza el desarrollo de la competencia. O sea, solo si el estudiante utiliza lo que ha leído y para cualquier propósito, diremos que está desarrollando una competencia. Y obviamente esta acción debe traducirse o debe utilizar en prácticas sociales. Entonces, diremos, el estudiante de cualquier nivel está desarrollando la competencia lectora. Una primera pregunta, y antes de responder, creo, antes de formular la pregunta, voy a empezar con un ejemplo de Daniel Cassani. Por si acaso no es mío, así que cito la fuente de Daniel. Y si algún voluntario me puede ayudar a leer, sería interesante, si no yo lo hago. ¿Alguien puede ayudar a leer el texto? 1, 2, 3, vencido. Muy bien, yo lo hago. Pero en la siguiente sí voy a pedir participación, colegas. Si no, voy a pensar que estoy solo y hablando al aire. Este es un texto que se titula Titricara. Voy a leer y ustedes siguen, por favor, la lectura. La pintra Titricara va a enguilar en Fabrula, Het 2021. Ilha va totonar en Cidade, Het 14 pot. Va a confilar satrement, agutament,
flatur mínima. Pero his halgoti enterimark. La babayu, ya me equivoqué. La babationa va a correr a aquest fultit. Titricara va a rerugar uniti pit en titri comunata com ludium. Y entonces yo les pregunto, y esto es lo que hacemos a veces en el aula, ¿eh? ¿Dónde va a enguilar titricara? ¿Cuál sería su respuesta? Un voluntario, a ver. En Fabrula. Muy bien. Titricara va a enguilar en Fabrula. Aquí tenemos la respuesta, en Fabrula. Respuesta correcta. Perfecto. ¿Cómo va a confilar? Satrement act utament. Perfecto, profesor. Perfecto, muy bien. ¿Cómo va a confilar? Satrement. Y puedes añadir, ¿no? Acutament. Perfecto. ¿Quién halgoti hist? En Tirimark. Perfecto, en Tiremark. Mire que nos hemos guiado por las mayúsculas iniciales, que parece un nombre, ¿no es cierto? Y la última pregunta, y luego reflexionamos rapidito. ¿Qué hará Titricara? Acá está la pista. Va a rebujar. Va a rerugar. Perfecto. No. Han respondido correctamente las preguntas. ¿Y qué tipo de preguntas son? Son preguntas literales. Explícitas. Así es, preguntas que están, en el texto están explícitamente, perfectamente. Entonces la pregunta es, si nosotros formulamos solo preguntas de carácter literal, ¿garantiza la comprensión? Y les pregunto, ¿comprendieron el texto? No. No hemos comprendido el texto, porque en primer lugar es un idioma que no existe. Aparte de ahí, dos palabritas que están en catalán, que es aquest y no sé qué más. Creo que es la única palabra en realidad en catalán. Pero el resto, que se parece a algunas palabritas por ahí, algún parecido con el español, pero nada tiene que ver. Sin embargo, con este ejercicio nos demuestra de que la comprensión, digamos, las preguntas literales, perdón, no garantizan la comprensión del texto. Entonces, nosotros podemos preguntar 20 preguntas de comprensión literal y estas preguntas no garantizan que el estudiante esté comprendiendo el texto. Vamos al siguiente ejercicio. A ver, yo voy a leer simplemente las palabras que aparecen. Es también un ejercicio que propone Daniel Casani. Lo pueden encontrar en el libro que se llama Laboratorio Lector. Si quieren ampliar, y hay otras técnicas más interesantes. A las Juana Burga retrasó 2 de la tarde, lluvia, esperar, vacaciones, maletas, porque auto, alquiler, mapa, a la izquierda, carreteras, de trocha, conducir, lluvia, estrés, con el hambre, frío, castillos, también, pez, hacer. Y entonces les pregunto de qué trata el texto. Del viaje de Juana Burga. El viaje de Juana Burga. Claro, cuando nosotros leemos, captamos, no decodificamos o no seguimos palabra por palabra, sino captamos bloques de palabras, ¿no? El lector estratégico capta bloques de palabras y capta la clave, o sea, hace una selección natural, digamos, las palabras clave, y en función de eso, organiza y puede representarse, ¿no es cierto?, cualquier texto.
Entonces, Juana Burga, obviamente nos está contando de la historia de Juana Burga, que posiblemente se retrasó, ¿no es cierto? Que salió tarde, pero hubo lluvia, pero ella estaba de vacaciones, posiblemente alquiló un auto, ¿no es cierto? Llevaba maletas en el auto, y el auto posiblemente era de alquiler, y estaba en medio de la carretera, tenía un mapa, posiblemente estaba perdida, porque nos habla de carreteras de trocha, estaba conduciendo y además había lluvia, estaba estresada, tenía hambre, tenía frío, pero encontró un castillo, y como tenía hambre es posible que si ha encontrado un pez, es posible que haya visto o pueda hacer la comida porque tenía hambre. Entonces lo que hemos hecho es reconstruir. Este tipo de ejercicios ayuda al estudiante a recomponer el texto, ¿no? Estamos trabajando casi desde una perspectiva más psicolingüística, porque estamos trabajando a partir de ciertas hipótesis, a partir de ciertas claves o palabras claves que aparecen en el texto y que nos permiten reconstruir. Entonces, sí nos podemos representar y podemos decir, pues, efectivamente, podemos sintetizar de qué trata el texto. Muy bien. Ahora sí vamos al asunto porque no queremos demorar mucho más en eso. La idea es que nosotros debemos enseñar a los estudiantes a desarrollar habilidades lectoras en aula, ¿no? Y no solo dejarles la pregunta. Por ejemplo, la pregunta clásica, les ponemos un texto y les preguntamos, ¿cuál es el propósito del texto? O ¿para qué fue escrito el texto? Y el estudiante, con los instrumentos que tiene, responde bien o mal, pero no le hemos enseñado el proceso de cómo se debe deducir el propósito de un texto. Entonces, a eso me voy a dedicar, solamente voy a seleccionar 4 habilidades, más o menos para que tengan presente, y vamos a ir con estos textos, así que les pido mucha atención para seguir con esto. Vamos a enfocarnos primero en el primer texto, esto de, bueno, no es Rum Rum, pero se parece, ya que está de moda Rum Rum, el zorrito. Vamos a analizar este texto, y si les preguntara, ¿cuál es el propósito de este primer texto, de la infografía? Posiblemente un lector estratégico como ustedes, que ya tenemos experiencia con muchos textos, ¿no es cierto? Sabemos cómo afrontar este texto, me pueden decir, o el propio estudiante que ha desarrollado cierta habilidad puede decir, ah, fácil, profe. Este texto nos está enseñando a hacer algo. Oh, y la pregunta es, ¿cómo lo sabes? ¿No? ¿Cómo te das cuenta que está pretendiendo eso el texto? Que ese es el propósito del texto. Entonces, ¿de qué debemos valernos? Debemos valernos de ciertas pistas que siempre aparecen en el texto. ¿Y cuáles son esas pistas? Eso es importante trabajar con los chicos, ¿no? ¿Alguien está rayando, por favor, la pantalla? No me permite borrar a mí porque fue otra persona. Si pueden borrar el quien ha rayado. Ah, ya, gracias. Perfecto. Sí, a veces se va. Entonces el mundo digital a veces es así. Ya. Entonces, vamos a fijarnos, por ejemplo, en los verbos. Fíjense en los verbos. Ante la presencia de los zorros y otros animales silvestres en diversas zonas de Lima, recuerda. Ese es el primer verbo. El segundo verbo, ha estado. Y vamos a reconocer todos los verbos. De paso, estamos aprendiendo un poquito de gramática, ¿no? A reconocer los verbos, si están en pasado, en presente, en qué modo. ¿Por qué? Porque la gramática también es importante, pero nos sirve siempre y cuando, o sea, no se aprenden solo gramática por gramática, sino se aprende con algún objetivo, en este caso para analizar un texto, ¿no? Entonces hemos llegado, ahí está en tiempo pasado, luego tenemos no le des, no dejes, no intentes, comunícate, mantengamos, respetemos.
nos indican esos verbos? O sea, ¿en qué modo están? Todos están en modo imperativo, ¿verdad? Y hay una pregunta además, clave también para otra pista que está aquí. La pista, ¿dónde está el puntero? Aquí. ¿Qué debo hacer? ¿No? ¿Qué debo hacer? Nos dice. Y va a tratar de responder, o sea, es otra pista. Debemos hacer algo, ¿no? Hay que responder a esa pregunta. Y los verbos, recuerda, excepto estos dos, no les des, no dejes, no intentes, comunícate, respetemos, mantengamos, son verbos imperativos. Son verbos que indican orden. Entonces, ¿qué nos está tratando de decir el texto? ¿Cuál es el propósito del texto? Nos está diciendo que no hagamos algo, ¿no? Nos está instruyendo, nos está recomendando de no hacer algo. Por tanto, su propósito es, ¿no es cierto?, de enseñarnos a que no debemos hacer algo. En este caso, o sea, no debemos hacer cuando darle de comer, no debemos darle basura o comida al aire libre, etcétera. Lo que no debemos hacer. Entonces, llegaremos a la conclusión de que el propósito de este texto es instruirnos, es enseñarnos a hacer algo, ¿no es cierto? O tratar de evitar hacer algo. Y llegaremos a la conclusión de que es un texto instructivo. Ahora, vayamos, al siguiente texto. Ya. ¿Lo conoces? Ya, voy a leer porque es importante comprenderlo, ¿ya? ¿Lo conoces? Alberto García Pérez es el autor de este relato. Es alto, de bigotito tupido y pálido. Se sienta en la mesa donde estoy. Lleva una bufanda, un saco color negro desteñido de otra época, pienso. Me parece conocido. Detrás de mí se oyen los murmullos de la sala, pero no me distraigo en frases vacías. Logrando regresar a la lectura, lo veo de reojo. Siento como si hubiéramos conversado antes. ¿Dónde? Ya es salida. Me acerco al mostrador. ¿Qué tal? La bibliotecaria señala el libro. Extraordinario, sonrió entregándoselo. Detrás de mí hay alguien. Volteo y veo al señor. Se acerca al mostrador diciendo, nunca más vuelvo por aquí, señalando la biblioteca. Da media vuelta y se marcha. De pronto lo recuerdo. Perplejo me muerdo los labios de angustia y a media voz pido el libro. La bibliotecaria me lo devuelve asustada, viéndome temblar. Miré la foto de la portada. Imposible, grité desconcertado. Es Poe, es Poe. Edgar Allan Poe. Ya, este es el texto. Y si les pregunto para qué se ha escrito este texto, obviamente ustedes me van a responder así de fácil, ¿no? Claro, es una historia, es para contarnos una historia, ¿no es cierto? Es literatura, obviamente. Pero ¿sobre qué bases, sobre qué pistas del texto estamos señalando eso? Entonces el estudiante tiene que estar consciente de qué pistas nos permiten deducir el propósito del texto, ¿no? Aquí voy a señalar rápidamente los verbos que ya están resaltados. Tenemos primero un verbo de estado, es y lleva. Luego tenemos pienso, que también es. Luego se oyen, no me distraigo, siento, me acerco, señala, sonrío. Volteo y veo, se acerca diciendo, bueno, ese diciendo es un gerundio. Señalando también es un gerundio, no es un verbo, es un verboide. Da media vuelta, se marcha, me muerdo, pido, viéndome, etc. Son verbos de acción. Y como son verbos de acción, ¿no es cierto?, nos dice que está ocurriendo hechos. Y como ocurren hechos, puede ocurrir esto en una novela, en un cuento o en una noticia, ¿no? Porque está contando hechos.
Por tanto, el propósito, a partir de eso, podemos decir que, bueno, pues en este caso nos está contando una historia, ¿no es cierto? Pero hay algunas cosas, o sea, por ejemplo, los dos primeros verbos son de estado, no son de acción. Y además tenemos adjetivos: tupido, pálido, color negro, desteñido. Esta es una descripción, ¿no? Aquí no hay acción, está describiendo al sujeto, en este caso al hombre, ¿no? Que luego todavía no lo reconoce, ¿no? ¿Cómo era? Esta descripción luego más bien se acompaña con gran parte del texto que más bien son acciones. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que, como decía Jean-Michel Adam, en todo texto tenemos secuencias, ¿no? Secuencias discursivas. O él trabaja lo de prototipos textuales. Estas secuencias, dice él, nunca tenemos un texto puro de una sola secuencia. Siempre hay secuencias mezcladas. Por ejemplo, estas primeras dos líneas, ¿no es cierto? Hay una secuencia descriptiva. Y luego ya sigue la secuencia narrativa, ¿no es cierto? Pero ¿qué es lo que predomina? Predomina la secuencia narrativa. Y obviamente por eso lo que predomina constituye la base textual y por tanto el propósito del texto. Entonces nos guiamos de las pistas que nos ofrece el texto para identificar las secuencias. Igual en el caso del texto de Rum Rum o de Zorrito, ¿no es cierto? Si bien tiene una predominancia instructiva por todos los verbos, hay una parte que no es instructiva, y esta parte, la que estoy señalando, ¿no? La fauna silvestre siempre ha estado en estos territorios, somos nosotros los que hemos llegado después. Esa no es una secuencia descriptiva, perdón, instructiva. Entonces, combinamos diferentes secuencias y para identificar el propósito, pues tenemos que determinar la secuencia predominante. Y ahí llegaremos a inferir cuál es el propósito del texto. Este es un texto, igual voy a leerlo rápido por razones de tiempo. A ver, hace años, tender la cama era... A ver, perdón. A ver, volvimos. Ya. Hace años, tender la cama era un hábito indispensable. Sin embargo, un estudio de la Universidad Británica de Kingston demostró que dejar la cama sin tender ayuda a que mueran los ácaros, causantes del asma y las alergias. Por tanto, no se debe tender la cama. Si tendemos la cama, aumentamos la esperanza de vida de los ácaros. Ya, ahí, lo primero que vamos a hacer, rápidamente vamos a utilizar una estrategia de lectura. Como es un texto largo, no me voy a detener en leer todo el texto. Lo que voy a hacer es leer el primer párrafo rápidamente, en 14 segundos, 12 segundos. Leo el primer párrafo, que ya lo hice, y leo el último párrafo. ¿Cómo se puede apreciar? Como se puede apreciar, sobran las razones para demostrar que dejar las camas extendidas es mejor para nuestra salud y no es por la flojera o por la falta de tiempo. Ah, ya, profe. Lo que nos dice el estudiante. Ah, quiere convencernos de algo. ¿Y de qué? Ah, no hay que tender nuestra cama, pues, ¿no? Y entonces, ¿dónde están las pistas? Vamos a ubicar en una lectura rápida. Vamos a ubicar estas pistas, ¿no? Y nos ha bastado simplemente, en un texto extenso, utilizar una estrategia de lectura, leer el primer párrafo, pasar de vistazo los siguientes párrafos y leer el último párrafo. ¿Por qué? Porque en el primer párrafo, tanto en textos explicativos como argumentativos, no aplica a textos narrativos, nos da más o menos qué es lo que pretende el autor. Y en el último siempre va a tener un cierre. Y el cierre nos va a decir también qué es lo que
quiere el autor para captar el propósito. Entonces, rápidamente podemos captar, este texto nos está tratando de convencer de algo. Nos está tratando de que no debemos tender las camas por razones bla, bla, bla. Eso, bueno, más adelante lo podemos detallar, pero lo podemos identificar a partir de ciertas pistas, porque el título efectivamente no nos dice mucho el título. ¿Tender la cama? Es una pregunta el título. Entonces no nos dice mucho sobre esto. Muy bien. Entonces, vayamos a otro texto, rapidito. La idea es que trabaje en varios tipos de texto, por ejemplo, sobre esta habilidad, ¿no? Y con mayor tiempo, obviamente, con los estudiantes. Ahora estamos haciendo casi una carrera de 100 kilómetros por hora. Este es un texto de la S 2015 de la UMC. Igual, lo que vamos a hacer es leer la primera parte rapidito y la última, ¿no? Y nos vamos a dar cuenta de qué es lo que pretende el texto, ¿no? Entonces, pídanle a sus estudiantes lo siguiente. A ver, tienen 15 segundos. En 15 segundos lean el primer párrafo y el último párrafo, nada más, y ahí déjenlo. Y es lo que vamos a practicar ahora, en silencio, ¿no? Ya terminó el tiempo y aquí tenemos un problema. La primera parte nos cuenta, ¿no es cierto?, la historia de Phineas Gage, pero el último párrafo termina obviamente con Phineas Gage, pero nos dice, fue uno de los casos documentados que ha ayudado a acabar con la idea de la emoción y el pensamiento que son realidades separadas. Las emociones son un apoyo inestimable y necesario, sin el cual no parece que pueda haber un raciocinio correcto y humano. No me doy suficiente. No es posible deducir el propósito porque estoy conflictuado, porque la primera parte me estaba contando una historia, pero en el último párrafo parece que me está explicando algo, está separando entre emoción y pensamiento. Esto ya no es una historia, ¿no? Más bien está poniendo como un ejemplo a Phineas Gage para, al parecer, para explicarlo. Entonces tenemos que leer todo el texto para definir el propósito del texto. Y entonces leemos con nuestros estudiantes todo el texto, pero igual les decimos, a ver chicos, fíjense en, por ejemplo, ya que estamos ahora con los verbos, podemos seguir con los verbos, pero también pueden fijarse en otras pistas. De hecho, el título no nos dice nada porque es el nombre, así que descartamos rápido y vamos a buscar las pistas que hay en el texto, ¿no? Primero identificamos los verbos. También el personaje. El personaje nos acompaña Gage casi a lo largo del texto. Parece que es un texto aparentemente narrativo, parece. Así que vamos a ver. Luego identificamos los verbos. Y ahí tenemos era, estaba, aplastaba, colocando, dejaba, provocó, etc. Que nos están señalando un conjunto de acciones que está realizando. Es una historia de Phineas Gage, ¿no? De cómo sufrió el accidente, cómo le atravesó la cabeza esta varilla de fierro, ¿no es cierto? Y incluso en el segundo párrafo sigue narrando. A partir del tercer párrafo también sigue narrando, pero hay otra pista en el texto. Y es una pregunta. ¿Qué pasó con el cerebro de Gage? Oh, ¿y para qué me he puesto entonces esta pregunta? ¿Qué pasó con el cerebro de Gage? Ah, entonces, si me pone esa pregunta al inicio, quiere decir que va a responder en las siguientes partes del texto. Va a explicar qué pasó con el cerebro de Gage. Y efectivamente, si vamos a leer, vamos a encontrar incluso conectores de explicación. El por qué, ¿no? O el por qué, que es una relación causal, explicativa. Luego, por esto, ¿no es cierto? También es un conector explicativo.
de qué es lo que pasa. Y en esta parte, si leemos, si bien es cierto, predominan todavía verbos de acción, pero también hay verbos más epistémicos, de sabemos, sirve, ¿no? Entonces, esa pista de la pregunta es clave. En esta segunda parte, ¿qué nos está diciendo? ¿Qué es lo que ha pasado con el cerebro de Gage? ¿Por qué ha cambiado el comportamiento de Gage? Porque en la narración dice que cambió de comportamiento. Era un tipo tranquilo, pero ahora era un tipo totalmente descontrolado. No, no cuidaba sus formas de ser, ¿no? Y entonces, a raíz de eso, nos explica de que efectivamente es una parte del cerebro que ha resultado dañada con este tubo de fierro que atravesó el cerebro, la cabeza de Phineas Gage. Y al final nos dice incluso dónde fue el área que ha sido dañada, que ha sido la corteza del lóbulo frontal, ¿no? ¿Y de qué está encargada esta zona? Está encargada de la regulación del comportamiento emocional, del comportamiento personal y social. ¿No es cierto? Que nos dice en esta última parte. Entonces, a partir bueno, en el tercer, cuarto y quinto párrafo nos explica qué pasó con el cerebro de Gage. Entonces, ¿qué es lo que predomina? Digamos, en mayoría hay una secuencia narrativa, pero no todo es una secuencia narrativa. Hay un giro a partir del tercer párrafo hacia adelante. Entonces, ahí nos está explicando. ¿Y qué es lo que predomina? Nos está contando nada más por contar, por divertirnos la historia de Phineas Gage, o a través de la historia nos quiere explicar, ¿no es cierto?, cuáles son las partes del cerebro que regulan el comportamiento personal y social del ser humano. ¿No? Que es lo que nos habla en la última parte. Entonces, ¿qué es lo fundamental ahí? ¿Qué es lo que predomina? Es lo último, efectivamente. La narración de la historia es un pretexto para explicar qué es lo que pasó realmente con el cerebro de Phineas Gage y nos está aportando un conocimiento de las partes del cerebro que regulan, que gobiernan ciertos aspectos del ser humano. Entonces, ¿qué es lo que predomina? ¿Cuál es el propósito del texto? Es explicar, ¿no? Es explicar un fenómeno, en este caso. Entonces, el tipo textual, a partir de esa inferencia, podemos decir, pues es un texto expositivo, ¿no? Pero nos hemos basado en las pistas del texto para llegar a esa conclusión o para llegar al propósito. No nos hemos quedado en la narración, pero muchos chicos se han quedado, obviamente se quedan en la narración porque piensan que es una historia de Phineas Gage para divertirnos, para relajarnos, como si fuera literatura, ¿no? Y no es precisamente eso. Muy bien. Pasemos ahora a resumir esta parte de cómo debemos enseñar a nuestros estudiantes a deducir el propósito de un texto, a manera de resumen. ¿Qué es lo que debemos hacer primero, entonces, para enseñar a los estudiantes? Muy bien, chicos, esto es el texto, ya sea de Phineas Gage o otro texto. Muy bien, aquí tienen el texto. Aplicamos algunas estrategias, ¿no es cierto? Por ejemplo, si es un texto argumentativo, lo que sí quiero decirlos y que queden claro, no todos los textos leemos del mismo modo. Utilizamos diferentes estrategias para leer textos distintos. Si es un texto discontinuo, ¿no es cierto? Como el caso del zorro, que voy a ir rápidamente, voy a volver, utilizaremos estrategias distintas. Puedo ver primero la imagen, puedo empezar a leer por esta pregunta, ¿qué debo hacer? Directamente la pista, o puedo empezar a leer por estas imágenes que tienen cierto modo de prohibición, ¿no? Con este símbolo de no se debe hacer. Entonces rápidamente yo puedo inferir, pues aquí te está prohibiendo algo, por tanto es un texto instructivo, ¿no? Entonces son las pistas que están ahí y puedo leer a partir de cualquier parte del texto en un texto discontinuo. En cambio, en un texto continuo, por ejemplo, en un texto narrativo, no voy a utilizar la estrategia de leer el primer párrafo y el último párrafo. Aunque podría ser, pero no es tan efectiva, digamos, como sí lo puedo hacer, por ejemplo,
en este texto de argumentativo. Leo el primer párrafo. ¿Por qué? Porque en el primer párrafo va a estar la tesis, en un texto clásico, aunque no siempre. Y en el último va a estar, obviamente también se va a remarcar la tesis, ¿no? Que es la conclusión. En cambio, en un texto expositivo también puedo hacer eso, pero igual me ayuda el último párrafo a cuál es más o menos la conclusión a la que está llegando, el cierre, ¿no? Porque en esta última parte nos dice en el cierre de qué es lo que pasó con el cerebro de Phineas Gage y cuál es el conocimiento o la diferencia entre la emoción y el pensamiento, que son realidades separadas, que es un aporte científico, digamos, ¿no es cierto? Y algunos aspectos más que están ahí. Entonces, eso nos ayuda a utilizar estrategias diferentes de lectura. Entonces, primero sí debemos estar conscientes de que debemos utilizar estrategias distintas de lectura para cada tipo de texto. Y también según la extensión. Luego, ¿debemos leer todo el texto? Sí, para saber de qué va. O sea, tener una representación global del texto. Luego debemos formularnos preguntas, ¿no? ¿Qué pretenderá el autor? ¿Qué quiere el autor? ¿Quiere convencernos de una opinión? ¿Quiere contarnos una historia? ¿Quiere enseñarnos a hacer algo? ¿Quiere explicarnos algún fenómeno? ¿Qué quiere el texto? ¿Cuál es el propósito del texto? ¿Qué pretende el autor? ¿No? Con el texto. Y pues a partir de las pistas, ¿no es cierto? Vamos a marcar las pistas, vamos a fijarnos en las pistas. ¿Y cuáles son esas pistas? Por ejemplo, la silueta del texto. La carta, por ejemplo, tiene una silueta, ¿no? Que fácilmente nos puede servir, pero hay otros, por ejemplo, un artículo de opinión, un editorial, la silueta no nos va a ayudar mucho, pero puede ayudarnos de repente el título, ¿no? El título puede ser un indicio de qué tipo de texto o de cuál sería el propósito. De alguna manera el título puede ser un indicio. El párrafo introductorio y el párrafo final también son pistas claves para determinar, ¿no? A veces puede bastarnos solamente con eso. En otras no, hay que leerlo completamente el texto, porque los textos no son homogéneos. El uso de los verbos, como hemos hecho ahora en la práctica, y finalmente fijarnos en la secuencia discursiva, es decir, en la estructura del texto, cómo es la secuencia y cuál es la secuencia discursiva que predomina. Y para eso, obviamente, nos hemos basado en este caso en los verbos. Ya, antes de terminar de cómo debemos enseñar el propósito de seguir estos pasos, lean con el texto, o sea, utilicen un acercamiento previo al texto primero, luego lean todo el texto, formúlense algunas preguntas que pretende, fíjense en los textos, subrayen, las pistas, y a partir de eso traten de llegar a una conclusión, a una inferencia del propósito del texto. Esos son los pasos que deben seguir los estudiantes para hacer. Pero queda una pregunta que generalmente confunden los profesores. ¿Es lo mismo propósito e intención? Ya, ahí, incluso en los libros de texto, encuentro esta confusión. Y al parecer lo conciben como iguales, pero son distintos. En algunos casos podrían coincidir. El propósito es externo, la intención es interna. ¿Ya? ¿Qué quiero decir con esto? Un ejemplo clásico de Teun Van Dyck dice: levanto la mano con la intención de marcar un alto, con el propósito de que alguien se detenga. O sea, yo levanto la mano con la intención de marcar un alto, con el propósito de que otros se detengan. Ese es un ejemplo claro de diferencia entre intención y propósito. Ahora, también debo decirles que esto es un terreno movedizo, porque no hay un acuerdo, sino es polémico. De hecho, hay un debate antiguo entre Teun Van Dyck y Alexander Duranty. Como ustedes saben, Alexander Duranty es autor de la antropología lingüística, un autor importantísimo que hay que leerlo además para el análisis del discurso, y Teun Van Dyck igual. Entonces, entre ellos hay una polémica, ¿no? Y según Duranty dice que no se puede llegar a identificar la intención del autor. Es muy difícil saber la intención porque él es el que lo tiene. En cambio, Van Dyck dice que sí es posible.
porque siempre hay o aparecen las huellas del autor en el texto. ¿Y cuáles son esas huellas? Por ejemplo, los enfatizadores, los modalizadores, los marcadores, ¿no es cierto?, personales, etcétera. Son pistas que nos indican la intención del autor. Por ejemplo, de cómo se identifica uno en relación al otro, ¿no es cierto?, las representaciones, etcétera. Hay un montón de marcas que pueden aparecer en el texto que se puede inferir a partir de estas marcas cuál es la intención del autor. En algunos casos podría ser más o menos similar, ¿no? Si, por ejemplo, retornamos rapidísimo, aunque nos va a ganar el tiempo, en el segundo texto, que es un poco complejo, esta narración, obviamente el propósito es contar una historia, ¿no? Pero la intención del autor, ¿no es cierto?, podemos inferir mucho más allá de eso. ¿Por qué? Porque termina como las marcas que ustedes ven aquí, imposible, grité desconcertado, y desde el primer momento, ¿cómo nos los muestra, no? Nos lo muestra, me parece conocido, está como inquieto desde el primer momento que lo ve quién es, y al final grita, es Poe, es de Allan Poe. Entonces, aquí hay una intención, ¿no? O sea, detrás de la historia está tratando de revalorar, de valorar, de admirar, ¿no es cierto?, a Edgar Allan Poe, además que ustedes saben, es un gran escritor, ¿no? Bueno, seguramente lo han leído. Entonces, la intención está un poco más oculta, pero sí hay pistas en el texto. En otros casos podría ser, o por ejemplo en el caso del zorro, la intención es posiblemente coincida un poco con el propósito, ¿no? La intención es cuidar a los animales, obviamente el propósito más o menos va a ir por ahí, porque no hay muchas huellas en el texto. ¿Pero por qué no hay muchas huellas en el texto? Porque es un texto institucional. Esto es un texto del CERFOR, del Ministerio de Agricultura y Riego. Y como es una institución, la fuente de la información, las marcas personales normalmente desaparecen. Entonces es mucho más difícil identificar la intención, pero de hecho que lo tiene. Lo normal es que coincida con el propósito. Muy bien, no nos vamos a detener más. Vamos a avanzar en la siguiente habilidad. Además es súper conocida, digamos, esta habilidad, cómo enseñamos a los estudiantes a deducir la idea central del texto. De hecho, que nos han preguntado históricamente esta pregunta, ¿no? ¿Cuál es la idea central del texto? ¿Cuál es el tema del texto? Y todos hemos respondido bien o mal, pero nunca nos han enseñado cómo llegar a deducir la idea central del texto, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer ahora, más o menos paso por paso, es cómo podemos hacer o cómo podemos deducir. La estrategia es bastante similar al tema, así que solamente vamos a hacer la idea central, ¿ya? Este es un texto que ya lo hemos leído hace un momento, así que eso nos facilita trabajar y avanzar un poco más rápido, ¿no es cierto? Habíamos identificado que es un texto que pretende convencer. Entonces eso ya lo sabemos. Aquí están las marcas, ¿no es cierto? Una lectura igual. Estamos siempre con esa estrategia, ¿no? Supongamos que estamos trabajando por primera vez este texto. Entonces lo primero que vamos a pedir a los estudiantes, a ver, ¿qué dice? A ver, les muestro primero el título, ¿no? Y les dice, a ver, ¿qué idea tienen a partir del título? Y no les muestro todavía el texto. Y bueno, y ahí pueden decir, bueno, es una pregunta, ¿qué tal y tal y tal? Perfecto. Entonces, ellos van a hacer una hipótesis de lectura a partir del título, pero luego le mostramos el texto, ¿no? Le mostramos el texto y les pedimos, a ver, ¿tienen, chicos, 12 segundos, como les había dicho al inicio, para que lean el primer y último párrafo? Y van a leer rápidamente el primer y el último párrafo y se van a dar cuenta cuál es la postura del autor que está tratando de convencer algo a alguien. Entonces, está tratando de demostrar razones. ¿Qué quiere? Que no tendamos las camas, ¿no? Muy bien, eso lo tenemos. Pero ahora, para identificar la idea central, ¿nos basta eso? No, tenemos que operar, tenemos que entrar al detalle del texto. No nos garantiza solamente eso. Podría ser, pero no necesariamente. Tenemos que comprobar.
Entonces, para eso, vamos a analizar párrafo por párrafo. Vamos a ir al segundo párrafo y tendemos la cama y dice, ¿ya? Más o menos ya sabemos el propósito general del texto, más o menos de qué trata, pero sí es necesario entrar al detalle del párrafo. Muy bien, leemos el párrafo. Si tendemos la cama, aumentamos la esperanza de vida de los ácaros porque proporcionamos una temperatura y humedad idóneas para su supervivencia. Según el estudio, en promedio hay 1.5 millones de ácaros en una cama y su principal actividad es defecar. Estos restos son los que nos causan alergias. ¿Qué hacemos con el párrafo? Muy bien, lo primero que vamos a pedir a nuestros estudiantes es que subrayen cuántas ideas hay en el texto, o en el párrafo, perdón, ¿no? ¿Cuántas ideas hay? O cuántas oraciones hay. Entonces, cualquiera de los dos, ¿no? En este caso puede ser ideas. O pueden ser oraciones. Si es un texto más o menos extenso, entonces pidan, a ver, identifiquen cuántas oraciones hay, queridos estudiantes. Bueno, el estudiante dirá, Jorgito dirá, bueno, aquí hay 4 ideas, profesor. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Leamos la primera idea, ¿no es cierto? Si tendemos la cama, aumentamos la esperanza de vida de los ácaros, porque proporcionamos una temperatura y humedad idóneas para la supervivencia. Hay un conector porque, y es un conector de subordinación. Por tanto, ¿eso qué nos indica? Que la segunda idea está subordinada a la primera idea, ¿no? Entonces, ¿y por qué? ¿Por qué? Y un estudiante muy preparado dirá, fácil, profesor. ¿Por qué? Porque está sustentando su argumento. Ah, ya. Entonces, la idea principal hasta ahora es la primera idea, que es la principal. ¿Por qué? Porque la idea 2 está sustentando o está justificando la idea 1. Vamos a seguir leyendo. Según el estudio, en promedio hay 1.5 millones de ácaros en una cama y su principal actividad es defecar. ¿Qué pasa con esta idea? Ah, muy bien. Está complementando. ¿Qué nos está diciendo? Nos está diciendo de la cantidad de ácaros que hay y cuál es su actividad principal. Pero es una información que está al margen, que tiene el mismo nivel de importancia que la idea 1, porque ya sabemos que la idea 2 está subordinada a la 1. No, profesor, porque nos está hablando en la idea 1 de la vida de los ácaros y aquí está detallando. Por tanto, está complementando. Ah, muy bien. Entonces, la idea 3, ¿no es cierto? Es una información complementaria, pero la importante semánticamente, o sea, tiene mayor peso la idea 1. Muy bien, vamos a la idea 4. La idea 4, ¿qué nos dice? Estos restos son los que nos causan alergias. ¿A qué se refiere estos? ¿No? A la actividad de defecar, ¿no? A las heces de los ácaros. Entonces, está subordinado, obviamente, depende de la idea 3. Está explicando la causa. Entonces, si esto está subordinado a y aquí y esto aquí, aplicamos una regla que se llama, ¿no es cierto?, la selección por jerarquización de información. ¿Cuál es la idea importante? Nos quedamos solo con la primera. Entonces, la primera idea es la más importante dentro de ese párrafo. Al seleccionar, obviamente, omitimos el resto. Vamos al siguiente párrafo. Y así vamos, ¿no? Muy bien, estudiantes. Vamos a seguir trabajando. Ahora, igual que en el anterior párrafo, vamos a subrayar cuántas ideas tenemos en este párrafo. Muy bien, tenemos 1, 2, 3 ideas, profesor. Muy bien, tenemos 3 ideas. Entonces, igual, leemos la primera parte. Si dejamos la cama extendida durante todo el día, los ácaros van a deshidratarse y van a morir de forma automática porque es similar al anterior. En la subordinación de la explicación, ¿no es cierto? Entonces, la idea 2 está subordinada a la idea 1. Y luego viene, el doctor Stephen Tal, quien dirige la investigación, afirmó que este descubrimiento podría reducir de forma considerable la cantidad de dinero invertido en enfermedades como el asma, una de las más comunes provocadas por estos diminutos arácnidos. Entonces, ¿qué está haciendo aquí? Además hay un referente esta idea también está ayudando
a sostener la primera idea. Por tanto, ¿debemos integrar información? No. ¿En qué casos podría integrar información? Cuando el peso semántico de la idea 1 y la idea 3 son iguales, ahí me vería obligado a integrar información. Pero por jerarquía, aquí lo que tengo que hacer es seleccionar la idea importante del párrafo y, obviamente, omitir las demás. Entonces, he hecho la selección de cada uno de los párrafos. Y supuestamente si tengo más párrafos, lo mismo debo hacer, ¿no? Entonces, el chico se apropia de cómo jerarquiza información al interior de un párrafo. Muy bien. Entonces, ya habíamos identificado el primer párrafo. En el segundo párrafo, ya sabemos cuál ha salido nuestra idea principal. Es la primera. Y en el tercer párrafo también es la primera idea. Este es un texto clásico, ¿no? No siempre se da así, ¿eh? Y la última, ya sabemos también cuál es la idea principal. Entonces tenemos en este texto 4 ideas principales en el texto. Entonces, si tenemos 4 ideas principales, ¿qué es lo que debemos hacer? Siguiente paso. Hemos subrayado 4 ideas principales, 1 por párrafo en este caso. El siguiente paso es copiar, ¿no? Las 4 ideas principales. En este caso le he puesto como proposición 1, proposición 2, proposición 3, proposición 4. O digamos, idea 1, idea 2, daría lo mismo. Idea 3, idea 4. Entonces tenemos la primera idea, la segunda idea del segundo párrafo, la tercera idea del tercer párrafo, la principal del tercer párrafo, y la idea principal del cuarto párrafo. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer para llegar a tener la idea principal? A ver, dejar la cama sin tender ayuda a que mueran los ácaros causantes del asma y las alergias, por tanto, no se debe tender la cama. Ya, eso es, digamos, una idea. La segunda idea, leemos, si tendemos la cama, aumentamos la esperanza de que vivan los ácaros. Esto está sustentando a la idea 1, ¿no? Esta idea principal está sustentando, obviamente, su argumento, ¿no? Entonces, ya sabemos que P2 se subordina a P1, porque le está justificando, digamos, ¿no? Porque no debemos tender la cama, porque aumentaríamos la esperanza de vida de los ácaros, ¿no? La idea 3, P3, también, ¿no es cierto? Si dejamos destendida, ¿no es cierto? Los ácaros van a morir. Ah, claro. Entonces no debemos tender la cama porque si destendemos la cama, estos van a morir. Por tanto, también se subordina la idea 1. Y la 4, dejar las camas extendidas es mejor para nuestra salud. Ajá, me doy cuenta de que la idea 1 y la idea 4 son bastante similares. ¿Qué debo hacer? Si sé que idea 2 y idea 3 son similares y están subordinadas a la 1, lo que voy a hacer, ¿no es cierto?, es ¿no es cierto?, omitir estas 2 ideas. Y me quedo con 2. La idea 1 y la idea 4. Ya, tengo estas 2 ideas que además son bastante similares. Como son bastante similares, yo quiero tener la idea principal del texto, yo tengo que construir la idea principal del texto. Voy a hacer una integración de información, ¿no? La idea es bastante similar, así que la integración me resulta mucho más fácil. Y una de las posibilidades puede ser la idea central: debemos dejar la cama extendida para que los ácaros mueran. Esa es la idea central después de la integración de información de estas 2 ideas principales en el texto. Y esta sería mi idea central. O ideas similares, pero que tienen que reflejar, digamos, lo central del texto. Entonces, lo que he llegado, utilizando varios pasos, es a establecer la idea central del texto, paso a paso. ¿Qué cosa he aplicado? He aplicado las famosas macro reglas de Theo van Dijk. ¿Qué nos dice? Si tienes información que puedes jerarquizar, pues selecciona aquella información que es relevante para construir el sentido del texto. Y las demás, obviamente, omites o suprimes esa información que no es muy relevante o que es complementaria.
¿Qué pasa cuando tengo, como en este caso, supongamos que sean más o menos distintos, pero tengan el mismo nivel semántico? ¿Qué debo hacer? Integrar. Y al integrar, lo que voy a hacer es una generalización. Es decir, a partir de ideas importantes se abstrae una categoría superior mediante una oración o una macroproposición, diría Van Dyck. Entonces creo una macroproposición a partir de las dos proposiciones que tienen el mismo nivel semántico. En este caso son parecidos, pero podrían ser diferentes, ¿no? En este caso tengo que juntar los dos, integrar información y generalizar. Esa integración está aquí, implica juntar, unir, ¿no es cierto?, dos o más ideas de igual importancia con el mismo nivel semántico y luego generalizo con una macroproposición. ¿Qué es lo que he hecho? Aplicar estas macro reglas. Así es que eso es lo que podemos hacer si queremos enseñar a los estudiantes. Y en resumen, obviamente, ¿cómo podemos enseñar a los estudiantes a identificar la idea principal? Fijarnos en las pistas del texto. Pueden ser las imágenes del texto, el título del texto. Leer de forma exploratoria, como les dije, el primer y el último párrafo del texto. Leer detenidamente el texto, una lectura más profunda. Subrayar las ideas principales de cada párrafo, así como hemos hecho, analizar. Jerarquizar las ideas principales de cada párrafo, seleccionamos o generalizamos mediante una macroproposición, que es lo que hicimos. Muy bien, el siguiente. ¿Cómo interpretar el sentido figurado de un texto? Esta es otra habilidad importante, ¿no? De cómo identificamos el significado de una frase, de una palabra desconocida, o de una figura literaria. A ver, este es un discurso conocido de Manuel González Prada, deben recordarlo. Lo que debemos hacer con los estudiantes siempre, lo primero, es que den una exploración previa al texto, ¿no? Un acercamiento al texto a partir del título. Discurso en el Politeama. Ah, ya es un discurso. ¿Pero de qué tratará? Igual podemos hacer, ¿no? Esto es un texto más largo. Podrían leer el primer párrafo, el último párrafo también, para tener una idea general del texto y luego leen todo el texto. ¿Ya? Luego de que lean todo el texto, les vamos a pedir a los estudiantes que reconozcan aquellas ideas que no tienen que ver directamente con el texto, que no sean muy literales y que tengan otro sentido especial. Esos van a ser propiamente algunas cosas. Por ejemplo, vamos a identificar conmigo, pisan el umbral, ¿no? Pisar el inicio, el pisar, claro, es una metáfora. Luego, hay una frase muy importante, rescatar con el oro lo que el hombre no supo defender con el hierro, ¿no? Esta es una frase importante que requiere interpretación. Otro, encontramos el poeta que fulmine las estrofas de acero retemplado. ¿No? Es una metáfora, ¿no? Y madrugada a la vida, que bueno, es una figura más fácil de interpretar. Perdón. Y entonces lo que hacemos, ¿no es cierto?, que es el siguiente paso, una vez que hayan identificado las figuras o las expresiones figuradas, lo que vamos a pedir a los estudiantes que lean alrededor de lo que dice la figura o el elemento retórico que está en el texto, ¿no? Supóngase que pedimos, a ver, estudiante María, ¿no? ¿Qué significa rescatar el oro? Perdón, rescatar con el oro lo que el hombre no supo defender con el hierro. ¿Qué quiere decir? Lo que debe hacer María, debe leer principalmente este párrafo, ¿no? Los que pisan el umbral de la vida se juntan hoy para dar una lección, o sea, una lección a quienes y quienes a quienes, a los que se acercan a las puertas del sepulcro. ¿Quiénes se acercan a las puertas del sepulcro? Ahí también, ¿no? Hay que interpretar. Los viejos. La fiesta que presenciamos tiene mucho de patriotismo y algo de ironía. El niño quiere rescatar con el oro lo que el hombre no supo defender con el hierro, ¿no? Entonces aquí hay
prácticamente casi para escribir un libro. O sea, hay que interpretar muchas cosas, ¿no? Hay que identificar al joven o al niño, a los jóvenes básicamente, ¿no es cierto? Y hace una relación con el oro. El oro tiene un valor, ¿no? Y ese valor está en la juventud, en el niño. En cambio, el hombre hace relación, ¿no es cierto?, a las personas mayores, lo que no supo defender con el hierro ya no tiene valor. Entonces, toda esa relación, esa explicación, seguramente incluso hasta un ensayo podrían escribir los chicos, pero para eso tiene que leer el texto, ¿no? Para comprender todo el texto y a partir de eso interpretar esta frase que dice Manuel González Prado. Y así van a llegar a una interpretación, digamos, del texto. Esto es, digamos, los pasos más simples, pero requieren también ser enseñados de manera explícita, modelados de manera explícita al estudiante. Entonces, ¿cuáles son los pasos que debemos hacer? Obviamente, ya les he dicho el primer acercamiento exploratorio, pero aparte de eso, leer todo el texto, identificar las expresiones figuradas, que pueden ser metáforas, hipérboles, comparaciones, ironías, etcétera, ¿no es cierto? Luego, tal vez formularles algunas preguntitas a aquellos chicos que todavía no tienen claro cuáles son las figuras literarias, ¿no? Hay comparaciones que se parecen o que parecen que no son lógicas, les dan algún sentido especial al texto. Hay expresiones que exageran lo que se dice, por ejemplo, una hipérbole, ¿no? Hay expresiones en las que se asignan cualidades humanas a objetos, por ejemplo, una personificación. Luego, hicimos, ¿no es cierto?, lo que hace un momento les dije, leemos alrededor del texto de esa frase, de la pista, y a partir de esa información, o en algunos casos es necesario leerse todo el texto, para interpretar lo que quiere decir el autor con esa expresión figurada. Y finalmente, pues, explicarán los estudiantes con sus propias palabras. Pero hay otra cosa que es importante también, cómo interpretar las metáforas visuales. También hay metáforas visuales, y esto hay que trabajarlos de la semiótica. Aquí hay algo de texto y hay imagen, ¿no? Entonces, bueno, si hubiera tiempo seguramente les daría participación, pero voy a pasar rápidamente. ¿Qué nos indica el texto y qué nos indica la imagen y cuál es la relación entre el texto y la imagen, ¿no? Entonces podemos reflexionar con los estudiantes. Primero, observamos, obviamente. Primer paso es observar detenidamente y darle el tiempo suficiente al estudiante. Segundo, reconocer qué elementos hay en el texto. Aquí hay un corazón y hay un cerebro. Y hay un hombre caminando sobre una cuerda y hay un texto. Esos son los elementos. Entonces le preguntamos, ¿qué representan estos elementos? En este caso hay dos elementos simbólicos, que es el corazón y el cerebro. Entonces el estudiante puede interpretar que el corazón tiene que ver con los sentimientos y el cerebro con la razón. Entonces, ¿qué nos enseña? ¿No es cierto? Se puede interpretar el equilibrio que debemos tener los hombres entre la razón y los sentimientos, y las emociones o los sentimientos, ¿no? ¿Qué pesa más? Sobre todo a chicos que están cursando la secundaria, que están en etapas de enamoramiento, etcétera, etcétera, les cae esto a pelo, ¿no? Entonces, es un momento importante para reflexionar, para pensar, ¿no es cierto?, cómo se debe, o qué es lo que trata de comunicar la imagen en el texto. ¿Y cuáles son los pasos que debemos seguir? Como les dije, observar la imagen detenidamente, fijarse en la estructura, en los componentes de la imagen, ¿no es cierto? Leer la información verbal, ¿no es cierto? Y la información verbal, nos dice, no te dejes vencer, busca tu equilibrio. Y luego establecer la relación entre el texto, ¿no es cierto?, el texto y la imagen. Y explicamos lo que quiere comunicar el autor. Así de fácil. Pero estas son habilidades que hay que desarrollar con los estudiantes y lo pueden lograr perfectamente. Y vamos a llegar rápidamente al final. Voy a hacerlo rápido para que tengan espacio para las preguntas. Una última, bueno, no es una última, solamente hemos hecho a modo de demostración cómo deducir las inferencias causales.
Vamos a trabajar con, aquí hay unas rayitas, ya. Con el texto que ya leímos, así que no se nos va a hacer mucho más fácil. Supóngase que les planteamos este texto a nuestros estudiantes, ¿no? ¿Lo conoces? Ese es el texto. Y le planteamos la pregunta, formulamos la pregunta, ¿por qué el narrador siente angustia al final de la historia? Ya, respondan chicos. Lo tradicional es que le dejamos a su suerte a los estudiantes, ¿no? Y ya con los instrumentos responde y el profesor revisa si es correcto o incorrecto y se acabó el asunto. Pero no hacemos un modelado, les enseñamos la estrategia cómo debe ser una inferencia causal. Lo primero que debemos hacer en este caso, como es inferencia local, debemos ubicar la pista principal. Entonces leemos, vamos a ubicar dónde está la pista. Dice, ¿por qué el narrador siente angustia? Ah, ya, me muerdo los labios de angustia. Ah, de ahí viene la pista. De ahí preguntó el profesor, ¿no? Siente angustia al final de la historia. ¿Por qué? Entonces, esto nos va a obligar a retroceder hacia atrás o hacia adelante para buscar la causa. Entonces, hay que buscar otra pista en el texto que nos permita relacionar la causa. Hay que hacer un scanning de la causa. ¿Cuál podría ser la causa? ¿Por qué se muerde los labios de angustia? ¿Por qué siente angustia? Entonces reconocemos algunas pistas, porque desde el primer momento, recuerden que en la historia nos trata de que lo reconoce al Señor, pero siente curiosidad, le parece conocido, ¿no es cierto? Se genera toda una tensión, ¿no es cierto?, de quién es, se voltea, etcétera, lo que hace ahí al entregar el libro, ¿no es cierto? Y hay otras pistas, por ejemplo, de pronto lo recuerda, y esa es una causa principal, ¿no? ¿Por qué siente angustia? Porque lo recuerda. ¿Y qué es lo que Identifique recuerda? la portada. También, ¿no? Y identifica la portada y al final hace este vínculo con Edgar Allan Poe, ¿no? Entonces, estas pistas nos van a permitir a construir cuál es la inferencia causal. Entonces, en resumen, ¿cómo inferimos las relaciones causales o qué hacemos, cómo enseñamos a que los estudiantes establezcan relaciones causales? Primero, hay que plantearles siempre preguntas que sean efectivamente relaciones causales, ¿no? Y hay que enseñarles a localizar la pista principal. ¿Dónde está la pista? Es lo primero que deben ubicar, ¿no? ¿Cuál es la pista principal o la proposición principal por la que se pregunta? Luego, buscar la otra pista que constituye la causa o la consecuencia de esa pista, ¿no? Entonces hay que rastrear. Luego, una vez que tenemos 2 o 3 pistas que podemos ubicar, como hicimos ahora, que hemos puesto acá, y hasta 3 pistas con lo que dijo el profesor, entonces lo que hacemos es fijarnos en algunas cosas, ¿no? Si hay una única causa o hay causas múltiples. O sea, pueden haber causa A, causa B, causa C, para que ocurra una determinada consecuencia, ¿no? El por qué. ¿Por qué se sentía angustiado? De repente no solo es por el recuerdo, es por algo más, es lo que va a ocurrir en este caso, ¿no? Entonces, hay varias causas. Luego, conectamos las ideas para establecer la relación causal. Pero sí tenemos que evaluar si X es o tiene la condición necesaria y suficiente para que ocurra Y. O sea, la causa debe ser condición necesaria y suficiente para que ocurra una consecuencia. Ya, sobre esto hay mucha bibliografía sobre inferencias causales. De hecho, un último artículo que escribí con un colega trata sobre las dificultades en la elaboración de inferencias causales por los estudiantes de educación primaria. Y hemos identificado como 8 dificultades en la elaboración de inferencias causales. Muy bien, con esto continuamos mañana. Hemos terminado, pero tenemos 15 minutos para conversar, para dialogar y si tienen alguna pregunta,
estamos para conversar.